Buenas tardes. En esta oportunidad me encuentro con María Teresa Flores. Ella trabaja en el Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile. Ella es académica e investigadora y con quien estaremos hablando sobre la evaluación educativa, sus luces y sombras. Al parecer hay más sombras que luces. ¿O no es así? Muy buenas tardes, María Teresa. Buenas tardes. Bueno, digamos que hay una historia de sombras, pero yo últimamente veo luces también. O sea, creo que hay horizontes, hay caminos, así que Eso es bueno. podemos abordar eso también. Bueno, para llegar al horizonte y al camino, María Teresa, ¿por qué no nos cuentas cómo surge y cuáles son los fundamentos de la evaluación estandarizada? A ver, si uno hace una mirada más en retrospectiva histórica, ¿no? Que siempre es importante entender las políticas educacionales y en particular evaluativas desde esa lógica, la evaluación estandarizada surge en un contexto en el cual, por ejemplo, si nos ponemos en el caso de Chile, en el siglo XIX, la evaluación de altas consecuencias ha existido desde hace mucho tiempo, ¿no? Tiene una larga data. Pero hasta ese momento lo que predominaba como forma de evaluación de altas consecuencias era el examen oral público. Yo creo que todavía nuestros abuelos, ¿cierto?, recuerdan el tener que haber rendido exámenes frente a una comisión, y es una práctica todavía recurrente en las universidades, ¿no?, como los exámenes finales de título, pero en esa época era la gran forma de evaluación, y que tenía como problemas, por una parte, que tenía un exceso de subjetividad, porque no había criterios claros, y por lo tanto dependía del juicio del evaluador o evaluadora con respecto a lo que demostrara el evaluado o evaluada. Además, podía variar mucho en las preguntas, o sea, uno podía tener la suerte de que le tocó la pregunta, ¿cierto?, de lo que estudió o de la que no sabe mucho, o una pregunta muy compleja, una más fácil, y por lo tanto no había una homogeneidad y eso generaba problemas de justicia evaluativa. Entonces, claro, el origen de la evaluación estandarizada, uno puede reconocer que hay una intención hacia una evaluación más justa, sobre todo por el uso social que tiene la evaluación, ¿no?, históricamente, que no solo tiene una función pedagógica, sino que ha tenido una función de certificación y distribución de las personas en el orden social. Por lo tanto, desde su origen, lo que busca la evaluación es reemplazar, ¿cierto?, la selección por privilegio de sangre o cuna, y poner algún dispositivo, ¿cierto?, que nos diga, acá estamos evaluando el mérito, como que fuera algo más súper fácil de captar. En ese contexto surge la evaluación estandarizada, que además históricamente se conecta, ¿cierto?, con todo el desarrollo de los test estandarizados en psicología, e importa esa tecnología al ámbito de la educación, con la idea de superar el exceso de subjetividad por objetivar aquello que se va a evaluar, o sea, clarificar las conductas que queremos chequear que se están generando, homogeneizar los procesos, es decir, que todos pasen por el mismo obstáculo porque eso es más justo, y por otro lado, el comparar, ¿sí? O sea, ahí hay un tema como necesitamos estandarizar porque queremos ver si uno es equivalente al otro y si hay esa equivalencia podemos comparar si uno es mejor que el otro. Entonces, claro, el paradigma, digamos, de la estandarización que supera esta mirada academicista del examen oral, uno puede reconocer que hay una intención original de una mayor justicia social, pero diría yo que es un paradigma que se encuentra en crisis actualmente porque está chocando con horizontes emergentes desde hace varios años en justicia social, que tienen que ver por una parte con que a la homogeneización se la cuestiona por la falta de reconocimiento a la diversidad. O sea, que en esa homogeneización hay un desconocimiento de los contextos, de los saberes diversos y de las condiciones de origen de las personas que impiden muchas veces que puedan responder de la misma manera. O sea, aparte como del supuesto de que estamos todos en las mismas condiciones también y que accedemos a los mismos tipos de saber. Junto con eso implica un cuestionamiento desde la dimensión de participación de la justicia social, en el sentido de que estas evaluaciones en general no consideran las voces de los actores de las comunidades escolares o de los actores directamente afectados por esas políticas,
sino que son más bien diseñadas por una parte, expertos técnicos y que no necesariamente tienen una conexión con la escuela, y por otra parte por actores gubernamentales. Entonces ahí hay un tema que empieza a chocar, ¿cierto?, de qué es lo significativo para las comunidades escolares y qué es lo que estas evaluaciones están promoviendo como aprendizaje valorable. El tema es que como esas evaluaciones tienen muchas consecuencias y mucho peso, la dirección del sistema históricamente se mueve hacia esa evaluación, más que a cualquier cambio o intención o propósito o proyecto educativo que uno quiera tener, digamos. Y en términos de la otra dimensión de justicia, que es la distribución, que es la que ha sido más abordada, ¿no?, en la discusión de evaluación, si bien se han hecho intentos valorables históricamente por disminuir los posibles sesgos de estas evaluaciones hacia determinados grupos, la investigación sigue siendo consistente en señalar la correlación que existe entre los resultados y el nivel socioeconómico de las familias de los estudiantes. Y, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos hay investigaciones de cómo las pruebas estandarizadas de selección universitaria, por ejemplo, discriminan sistemáticamente a los latinos y a los afroamericanos. Entonces ahí claro, ahí la discusión es, el problema es que esas pruebas nos están hablando de desigualdades de base, y la prueba es un dispositivo transparente, o la prueba en sí misma, por la selección de saberes que hace, también está generando un sesgo, digamos. Y por eso ahora hay movimientos como la evaluación culturalmente sensible que busca darle valor a distintas formas de saber en la misma evaluación. Entonces, esa es un poco la trayectoria, ¿no? Yo creo que en este momento, y todo esto en el marco de estallidos sociales y en distintos lados, ¿cierto?, de cuestionamiento de los modelos predominantes, está haciendo crisis. O sea, hay un cambio de paradigma, aunque el cambio de paradigma en evaluación se está buscando desde los años 60, 70, y por distintas razones, ¿cierto?, ese cambio no ha podido ocurrir. O sea, yo creo que todos los que hemos trabajado en aulas sabemos que, si bien la teoría nos dice que se supone que estamos en una mirada más formativa, de evaluación auténtica, qué sé yo, la realidad es mucho más caótica y mezclada. O sea, coexisten distintas miradas en pugna dentro de la escuela, digamos, y del sistema. Correcto. Inevitablemente la evaluación estandarizada, si miramos acá en nuestro país, el CIMSE es la evaluación símbolo de las evaluaciones estandarizadas, terminan condicionando la práctica pedagógica. Eso termina siendo algo casi inevitable, porque el colegio necesita responder a ciertos criterios, ciertos estándares, y de hecho los niveles de desempeño escolar se establecen a partir de los resultados que cada colegio obtiene en el CIMSE. Pero por otro lado, nos dicen que hay que evaluar, hay que diversificar las formas de evaluación. Mientras tanto, como bien señalabas tú, Teresa, nos siguen evaluando a los colegios y ordenándolos, clasificándolos según los resultados que tengan bajo esta otra modalidad de evaluación. Bueno, hay ciertas tensiones ahí, como bien señalabas tú. Bueno, a propósito del CIMSE, María Teresa, bueno, ¿cuáles son las implicancias que tiene el CIMSE tanto en los estudiantes como en los profesores? Tanto en el aprendizaje como la sobrecarga que puede existir en el profesorado. ¿Cómo ves eso tú, María Teresa? Bueno, en eso la investigación, no solo sobre el CIMSE, sino que la investigación a nivel internacional sobre las evaluaciones estandarizadas de altas consecuencias, tienen un impacto bastante significativo, digamos, en la práctica pedagógica de profesores y profesoras y en la experiencia pedagógica de los y las estudiantes. Claro, como hablábamos antes, ¿cierto? Como estas evaluaciones tienen muchas consecuencias, y en el caso de Chile ya es extremo, digamos, o sea, donde los puntajes determinan salarios, determinan dineros de la escuela, determinan el cierre de la escuela, la imagen de la escuela, o sea, ya es mucha la presión. Ese tipo de evaluaciones con muchas consecuencias asociadas generan, como dices tú, que la presión esté en el resultado, que en lecturas ingenuas se ve como equivalente al aprendizaje, y los profesores sabemos que un buen resultado numérico se puede lograr de muchas maneras, digamos, y no necesariamente con un aprendizaje profundo y significativo. De hecho, las culturas sumativas
como señala Stobart, no promueven el aprendizaje profundo significativo, promueven más bien aprendizaje superficial y para la prueba. En ese contexto, una de las consecuencias para los profesores tiene que ver con algo que la literatura ha llamado conflicto de rol, ¿sí? Eso significa que el profesor o profesora tiene una ética y un posicionamiento profesional que le dice: yo debería estar haciendo esto, debería estar formando este tipo de sujeto, trabajando estos temas que son importantes para mis estudiantes y su vida, pero me veo forzado a hacer B, que es lo que se promueve en esta evaluación, y me siento permanentemente en ese conflicto, digamos, o sea, como despojado de mi sentido profesional para hacer lo que Stephen Ball llama la performatividad, ¿no? O sea, el hacer la performance hacia afuera para que vean que tengo el resultado, en lugar de estar haciendo lo que realmente me parece significativo, ¿no? Entonces, esa es una primera consecuencia que tiene la gravedad, creo yo, de llevar a la pérdida de sentido y a la desmotivación. O sea, en el fondo siento que estoy traicionando mi identidad profesional constantemente. Claro, ahí las personas que están a favor de estas evaluaciones podrían decir: pero ¿qué problema hay en ponerse a entrenar para esto si esto evalúa el currículum? Creo yo que el punto ciego para esas personas que a veces son de medición pero no de pedagogía es que no visualizan que esas pruebas tienen una pedagogía subyacente que es de naturaleza más conductista, mecanicista y de automatización de aprendizaje. Entonces ahí está lo que dices tú, los mensajes contradictorios, ¿no? Desde los 90 al menos nos están diciendo que tenemos que ser constructivistas, que construir en conjunto el conocimiento y los aprendizajes con los y las estudiantes, generar experiencias significativas, pero la pedagogía que nos indican en esta evaluación es de otra naturaleza, es de buscar la respuesta correcta, es de una visión unilateral del conocimiento, etc., ¿no? Otra consecuencia directamente asociada para los profesores y profesoras tiene que ver con lo que en Chile hemos llamado el agobio laboral, ¿no? Que en la literatura internacional es el síndrome de burnout. O sea, el sentirse agotado, porque en el fondo me presionan constantemente para que esté entrenando porque tengo que obtener el resultado, y eso implica un nivel de sobrecarga importante junto con el conflicto de rol. Entonces tenemos un profesor o profesora que está bastante conflictuado. Eso a su vez genera que los y las estudiantes tengan una experiencia de aprendizaje que es descontextualizada, que es poco profunda, poco significativa, y en el fondo que su experiencia pedagógica sea negativa. La investigación, por ejemplo, de Pauline Lipman, y ahí volviendo al tema de la justicia, ¿no? Explora cómo además eso es más fuerte en las escuelas públicas. En el caso de Chile, en las escuelas municipales, porque ahí están todas las consecuencias y ahí están los estudiantes en mayor desventaja socioeconómica. Eso significa que hay una injusticia en la distribución del tipo de aprendizaje que se promueve, porque las escuelas públicas terminan generando un aprendizaje mucho más superficial y mecánico y de habilidades básicas en comparación con otros contextos que tienen más libertad de acción y pueden trabajar en habilidades más complejas, en otro tipo de metodologías, etc. Y quizá habría que agregar a profesor y estudiante a la institución escolar. O sea, ahí la investigación, por ejemplo, de Alejandra Falabella es importante en términos de mostrarnos qué pasa con la identidad institucional de los establecimientos, tanto exitosos como no exitosos dentro de los resultados. Porque el supuesto del Simpson, ¿no?, es que esto va a generar mejora. O sea, el supuesto de base es que los profesores y profesoras no lo van a hacer bien en sí mismos, entonces hay que ponerles incentivos y consecuencias para que lo hagan bien, ¿no? Que es un supuesto bien cuestionable desde mi experiencia, por lo menos. Entonces, lo que pasa con las que tienen resultados bajos es la construcción de una identidad de fracaso permanente y de desmotivación. O sea, la comunidad escolar, especialmente el cuerpo docente y el equipo de gestión, empieza a desmotivarse porque ellos sienten que hacen su mayor esfuerzo todos los años y lo único que hacen es recibir sanciones, ¿no? Y muchas veces exposición pública de sus resultados en la municipalidad, por ejemplo, diciendo que siguen estando mal.
y pese a que tratan de hacer lo mejor posible en un contexto además bastante complejo. Por su parte, las escuelas con buenos resultados tampoco es que estén haciendo súper innovación, digamos, o sea, que estén haciendo vanguardia pedagógica, sino que generan una identidad de la fórmula. O sea, nos va bien así, sigamos así, entrenemos, pero no son establecimientos que uno pueda tomar como ejemplos del horizonte a seguir para hacer transformación pedagógica. Entonces, ese es un poco el conjunto de elementos que genera, y si uno quisiera como ver a nivel de sistema más macro, todo esto se inserta, ¿cierto?, si bien la evaluación estandarizada es anterior a la instalación de modelos neoliberales y de mercado en educación, su uso y poder se acrecienta en estos modelos, porque es un poco la moneda de cambio del indicador de calidad de la escuela para los padres entendidos como clientes. Entonces también simplifica la visión de lo que es la educación. O sea, de alguna manera nos genera una visión muy economicista de la educación, donde se elimina como el proyecto educativo social, digamos, que queremos realizar. Entonces, en Chile, o sea, a nivel internacional hay mucha evidencia acumulada con respecto a estas consecuencias, y en Chile esa evidencia se empezó a generar por lo menos hace unos 10 años. Ya hay bastante evidencia acumulada ya, tanto cualitativa como cuantitativa, en la encuesta CIDE del Alberto Hurtado, en estudios del propio Colegio de Profesores en el lado más cuantitativo, y en investigaciones de muchos investigadores, digamos, Iván Ortiz, Jenny Asael, Alejandra Falabella, por solo mencionar algunos, digamos. Y bueno, ahí también estaba investigando yo también sobre el tema de la validez y las consecuencias del CIMSS. Entonces es un cuadro bastante complejo y uno se pregunta cuál es la razón de mantener una evaluación que sabemos que genera daño. Eso en validez sería la primera razón para pensar que hay que sacar esa evaluación del sistema. Entonces eso es un poco una síntesis de lo que dice la evidencia internacional sobre cómo afectan estas evaluaciones a la vida cotidiana de las comunidades escolares. Teresa, estuve leyendo algunas de las cosas, algunos de los artículos que están publicados, que son de tu autoría, y señalas que el paradigma de la evaluación presenta una visión de sociedad, presenta una idea de educación. Me gustaría ver la posibilidad, si puede explorar un poquito respecto precisamente a esta idea de sociedad y a esta idea de educación que está bajo el alero de este paradigma de la estandarización en la evaluación. Sí, o sea, yo creo que una de las cosas que cuesta representar en el contexto actual es quitarse la idea de que la evaluación es un dispositivo técnico neutral, ¿no? Como un anexo a la práctica pedagógica o un instrumento que capta cosas de forma 100% objetiva. Eso ni siquiera los teóricos de la evaluación más tradicional lo reconocen, o sea, saben que la evaluación trata de llegar a cierto grado de objetividad, pero es imposible, digamos. O sea, ahí hay visiones del conocimiento, del saber, hay selección de saberes, etc. Entonces, en términos, cuestionando, digamos, esa visión de la evaluación como un dispositivo anexo neutral, desde mi investigación la evaluación tiene un rol, ha tenido históricamente un rol muy importante, digamos, que es un poco el que hablábamos al inicio. O sea, las primeras manifestaciones de la evaluación son de hace bastantes siglos atrás. En China son como los primeros registros que hay de sistemas de evaluación para selección en el servicio civil. Y ya desde ahí podemos ver una primera intención, ¿no?, que tiene que ver con selección, ¿sí? Por lo tanto, este dispositivo supuestamente neutral está diciendo quién sí y quién no en las posiciones disponibles a nivel de sociedad, ¿sí? Yo cuando estudié el tema históricamente en el caso de Chile, es interesante porque en Chile históricamente siempre ha habido como dos circuitos de educación, ¿no?
que en el siglo XIX estaban muy naturalizados y se trató de quebrar esta división en la ley de instrucción primaria obligatoria de los años 20, donde se buscaba como generar un circuito único. Y la separación entre esos niveles se da a partir de exámenes. O sea, el examen, yo no puedo ingresar, que es lo mismo que pasa con el tema de los emblemáticos, por ejemplo. Para entrar a la pública prestigiosa, ¿no? Yo tengo que pasar la barrera del examen. Y cada vez que en Chile se ha tratado de hacer algún cambio con respecto a evaluaciones que funcionan como barrera, se genera discusión política. Lo vemos hoy día en las manifestaciones con el tema de la PSU, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la función que cumple en el orden social, la función social de la evaluación históricamente, tiene que ver con certificar y con distribuir y con seleccionar, ¿sí? Entonces, no es, ¿cómo decirlo? No es, es algo que tiene mucha importancia, o sea, no es algo secundario la evaluación, porque la función que cumple es crucial, determina futuros, determina trayectorias de vida. Entonces, creo yo que la visión de sociedad que subyace a eso es una visión meritocrática, competitiva, una cultura más bien individualista, donde en el fondo la idea es compararme con el otro, ser mejor que el otro, ganarle al otro, para poder acceder a esa posición que me estoy peleando con el otro, ¿sí? Lo vemos también en el modelo de competencia entre establecimientos que se promueve. Y de nuevo las políticas contradictorias que por un lado me dicen formen redes y colaboren entre escuelas y armen comunidades, pero al mismo tiempo me dice la escuela del frente es tu enemiga y tienes que quitarle estudiantes, ¿no? Entonces, claro, uno pudiera decir, bueno, pero ¿qué tiene de malo querer captar el mérito, ¿no? Por un tema de justicia. El mérito es algo súper difícil de capturar, o sea, en su definición original es la suma de talento y esfuerzo, que son categorías, constructos muy difíciles de captar, y donde habitualmente terminamos captando cualquier otra cosa distinta a eso. O sea, veíamos, comentábamos anteriormente, ¿cierto?, la relación que hay entre los resultados de estas evaluaciones y el nivel socioeconómico de las familias de los estudiantes, y su pertenencia a ciertos grupos, temas de género también. Entonces, ¿qué es lo que estamos distribuyendo y qué estamos seleccionando? O sea, estamos perpetuando el orden social para que las personas que están en un nivel socioeconómico privilegiado sigan accediendo a las mismas posiciones, o estamos queriendo como democratizar esas posiciones, aunque eso igual nos deja como en la disyuntiva de qué hacemos, porque en el fondo, ¿cómo se genera esa distribución? ¿A través de qué mecanismo? ¿Cómo lo hacemos para que haya una evaluación más justa en ese sentido? Pero yo creo que el modelo actual predominante de evaluación cumple esa función dentro de la sociedad. Eso está en permanente disputa con la función pedagógica de la evaluación, que los profesores sabemos que es beneficiosa, digamos, o sea, que tiene que ver con que uno cree que todos y todas pueden aprender y que con la retroalimentación adecuada todos pueden ir avanzando en su aprendizaje. Entonces hay una tensión ahí nuevamente entre la función de selección, distribución, certificación, que tiene que poner el número y el valor de cambio, con esta otra función de progresión, de trayectorias exitosas de los estudiantes, de respeto por la diversidad de formas de aprender, y creo yo que todavía estamos en esa tensión. Ahí está el inevitable carácter antinómico de la escuela. Por un lado, reproduce el orden social existente y por otro lado, genera las condiciones para generar y producir transformación social. En ese sentido, ¿de qué manera el CIMSE viene a representar el carácter pragmático y funcional de la escuela hacia el modelo neoliberal, Teresa? O sea, el CIMSE es uno de los pilares fundamentales para el funcionamiento de ese sistema. Pensemos, ¿cierto?, que una vez que se instala a partir de los 80, ¿cierto?, la política neoliberal de mercado en educación, el Estado deja de hacerse responsable directamente
por la educación, ¿cierto? Se genera el tema del voucher, es decir, de financiamiento por matrícula, que es el mecanismo básico de la competencia, ¿no? O sea, que genera la competencia entre establecimientos, y donde las familias pasan a ser las principales responsables por la educación, no el Estado. Entonces las familias como responsables por la educación aparecen como los clientes del sistema. Y desde una simplificación del nivel, digamos, de los sellos de los alimentos hoy día, que ahí es útil porque se puede simplificar de esa manera, este sistema requería generar una etiqueta, ¿no? Un indicador de calidad como para entender que estos padres que estaban como recorriendo el supermercado educativo pudieran ver qué escuela sí y qué escuela no. Entonces, esta evaluación es necesaria para el funcionamiento del sistema de mercado y de hecho el propósito inicial del CIMSS es ese. Después se le empiezan a agregar un montón de propósitos a lo largo de su historia, que además va confundiendo el tema de validez del CIMSE porque ya se lo usa para todo, y eso no se puede hacer técnicamente de manera tan fácil, pero esa es la intención inicial del CIMSE. Por lo tanto, creo yo que de ahí viene un poco la resistencia a cambiarlo, porque el sistema de mercado necesita ese indicador de calidad para regular todos sus incentivos ahora. O sea, ahora ya no es solo el indicador de calidad para el papá o mamá clientes, sino que también es el que dice cuánta plata le doy a la escuela, el que dice si le subo o no un poco el sueldo a los profesores, el que dice si cerramos esta escuela. O sea, el nivel de, o sea, desde la teoría de validez, el nivel de irresponsabilidad y poco criterio técnico de tomar una decisión como esa sobre la base de una evaluación limitada, es grave. O sea, eso no se sostiene. Y además está sostenido sobre una interpretación que no es válida, que es que resultados distintos en el tiempo a nivel de una escuela son atribuibles al aprendizaje, porque son grupos distintos todos los años. Entonces los cambios de puntaje pueden ser por características del grupo y pueden incluso llevar a estrategias de selección encubiertas para cambiar las composiciones de los grupos. Entonces, creo yo que el problema de este sistema neoliberal de mercado en su relación con las evaluaciones es que las toma como verdad, o sea, no sigue ningún principio de teoría de evaluación. O sea, cualquier teórico de evaluación estaría advirtiendo sobre la necesidad de ser muy cautos, muy prudentes en explicar las limitaciones de las interpretaciones que uno puede hacer y más todavía, según la teoría actual de validez, de las acciones que se van a tomar en base a eso, digamos. Entonces, en eso creo que es un sistema que genera lecturas simplistas de los resultados. O sea, que una escuela sea, entre comillas, buena o mala, va mucho más allá de lo que pueda reflejar una prueba como esa, que además es una prueba que no es coherente con la pedagogía que se supone que se quiere promover y con el tipo de aprendizaje que se quiere promover. Entonces estamos juzgando con algo que no es pertinente para lo que estamos, se supone, deseando. Y claro, con una prueba en el fondo que tampoco da valor a otros saberes, a otras formas de, que no contextualiza, que no ajusta por sensibilidad cultural, etc. Entonces yo creo que ese es un poco el rol que juega y de ahí yo creo la férrea resistencia ideológica a esta altura, porque no hay ninguna razón técnica para sostenerlo, con respecto al CIMSE, digamos. Bueno, y además darle una vueltita respecto a cómo están construidas las preguntas. Por el tipo de preguntas son preguntas de selección única en el CIMSE y en la que era la PSU, preguntas de selección múltiple. No hay espacio para otras preguntas posibles. Bueno, hay una o dos preguntas, pero dentro del abanico de 30, 36 preguntas, una o dos de desarrollo, y además tampoco conocemos los colegios, ni los profesores conocemos la forma en que va a ser evaluada la producción de texto de esa pregunta de desarrollo. Claro, o sea, ahí, como
como te decía, yo creo que hay un tema de contradicción pedagógica. O sea, ¿por qué nos extraña que los estudiantes no les guste leer si aprenden a leer leyendo textos descontextualizados, desmotivantes y para responder preguntas de selección única? ¿Por qué nos extraña que no tengan pensamiento crítico, reflexivo, si lo que han hecho toda su formación es estar respondiendo guías que se parecen a esto para que después les vaya bien? ¿Y cómo espero entonces que haya una voz personal, un ciudadano empoderado, digamos, si lo que estoy haciendo en la escuela es básicamente entrenar para esto? Y claro, como dices tú también, el CIMSE tiene una historia de, como tiene esta función de altas consecuencias y de control, tiene que ser confidencial. Ahora, yo creo que el CIMSE en su historia ha pecado de exceso de confidencialidad, porque en general en las pruebas estandarizadas al menos se liberan las especificaciones, se tiene que generar un manual de cómo se construyó, quiénes lo construyeron, qué se va a evaluar, y transparencia con respecto a las formas en que se evalúa, digamos. Entonces, yo cuando hice la investigación sobre el tema de la validez del CIMSE tuve que reconstruir el proceso. Y eso también se los dijo Acer, que es una agencia australiana que evaluó la calidad de los procesos del CIMSE, y les dijo que tenían que tener un manual donde estuviera todo explicado de cómo se elaboraba, o sea, que fuera transparente, porque eso es básico para saber qué interpretaciones puedo realizar a partir de la prueba, digamos. Y junto con eso, en esa investigación yo analicé 143, creo, ítems liberados del CIMSE, y había varios con problemas de construcción. O sea, que señalaban que se evaluaba un objetivo que esa pregunta no evaluaba, por ejemplo. O que tenían problemas de sesgo. Yo siempre me acuerdo uno de matemática octavo básico, que ponía un gráfico y preguntaba por temas de restricción vehicular. Eso es entendible para Santiago, Temuco, y probablemente para niños cuyos padres tienen auto. Entonces, si yo no pongo ningún contexto, por ejemplo, de esa pregunta de, por lo menos, ¿qué es la restricción vehicular?, obviamente ese estudiante va a tener problemas para contestar. Entonces hay también temas con el instrumento, que eso es a veces algo que se omite de la discusión, como que el problema solo es el uso, y es solo las políticas asociadas, que yo estoy de acuerdo que eso es lo más grave, digamos, o sea que algo tan limitado además se use para todo esto, pero creo que hay un tema pendiente en la reflexión sobre la pedagogía subyacente del instrumento y sobre la calidad del instrumento como tal. O sea, creo que en ese sentido tampoco es un buen instrumento, porque después salen con el argumento de no hay que echarle la culpa al termómetro. Pero es que acá sí, o sea, acá quiero captar la temperatura con, no sé, una cosa que es para medir la lluvia, digamos. O sea, como que no... también hay problemas en el instrumento como tal. ¿Qué señala la experiencia internacional respecto a buscar algunas alternativas de evaluación que pudieran reemplazar al CIMSE acá en nuestro país, Teresa? O sea, voy a partir primero por una experiencia nacional, ¿no?, en la cual tuve el privilegio de participar, y si alguien se interesa, te puedo dejar después el link al documental de la experiencia, para que quede como junto a esta grabación. Es una experiencia que nosotros hicimos con la Corporación Municipal de Valparaíso. ¿Qué sucedió ahí, digamos? Primero se dio la oportunidad política de un espacio que nos dejó buscar una alternativa de evaluación a gran escala, ¿sí? Junto con eso nos juntamos distintos actores que teníamos un objetivo común. Primero compartíamos la crítica a los actuales sistemas de evaluación a gran escala, pero compartíamos la inquietud de cómo sería un sistema a gran escala que no fuera como el CIMSE y que nos hiciera sentido, porque acá es súper importante que aclarar, pensando en las preguntas que habitualmente vienen cuando uno hace estas críticas, que el tema no pasa por no evaluar, que evaluar es importante, pero tenemos que tener una buena evaluación que cumpla con sus propósitos y que genere beneficios para el sistema. Entonces, en ese contexto nos reunimos actores de la Universidad de Chile, específicamente el Centro de Saberes Docentes y el Departamento de Estudios Pedagógicos,
que es como el actor académico, el actor político, que era la Cormuval y la Dirección de Educación, el actor de las comunidades escolares, ahí partimos con 5 escuelas piloto, luego se agregaron otras 5, y en etapa de familiarización quedamos como en 24 de las 54 escuelas de la comuna, y el actor de organización social, que era la campaña Alto al CIMSE. Entonces estos 4 actores nos reunimos, y un primer punto de cambio fue cómo se formuló esa política, porque acá no fue los expertos con Cormuval diciéndole a la escuela hagan esto, ¿sí? Acá nosotros nos sentamos todos a preguntarnos primero qué problemas tenemos con la evaluación actual y cómo quisiéramos que fuera una evaluación distinta. Entonces lo primero que concordamos fueron los principios de esa evaluación, que la idea era que fuera una evaluación primero democrática y participativa, que fuera contextualizada, que tuviera un propósito exclusivamente formativo y no punitivo, que diera espacio a la diversidad y que se centrara en el aprendizaje significativo y no en la ejecución de tareas rutinarias. Entonces el primer punto es que, y bueno, nosotros, cada actor tenía un saber que aportar. Entonces no era la academia la que decía nosotros sabemos y así hay que hacerlo, sino que entre el diálogo del saber experiencial de la escuela, el saber político, el saber académico, fuimos construyendo este modelo. Lo que trabajamos es cercano a lo que se está haciendo en otros países, que se llama la evaluación no basada en exámenes o la evaluación basada en la escuela, ¿sí? Hay muchos contextos que se han alejado de este tipo de pruebas de altas consecuencias porque saben que son perjudiciales. Entonces están los países nórdicos, Singapur, está en todo un movimiento de alejamiento con respecto a esas evaluaciones. Hay experiencias en Canadá, en Australia, en Queensland, en distintos lugares. Y este tipo de evaluación consiste en que no son unos expertos externos los que desarrollan y aplican la prueba, sino que lo que se hace, y que es lo que hicimos en Valparaíso, fue primero construir criterios compartidos de evaluación. Por lo tanto, entre las escuelas, y con el apoyo nuestro, se fue construyendo como una lectura del currículum, o de apropiación curricular, de cuáles son los aprendizajes relevantes para cada una de nuestras comunidades y para la comuna, en las distintas áreas. A partir de la creación de esos criterios, que en otros países serían como unos estándares comunes, no se hace una prueba, sino que cada escuela genera sus propias evaluaciones, ¿sí? Algunas de las cuales son consideradas para el sistema a gran escala. Por lo tanto, ahí se puede contextualizar, se puede diversificar. Entonces ahí la gran pregunta técnica que aparece ya, pero ¿cómo aseguro que esa evaluación es válida y confiable si cada escuela está haciendo su propia evaluación? Entonces ahí se trabaja con lo que se llama con procesos de moderación y calibración de juicio, que significa que, por una parte, hay procesos de moderación para ver que los escenarios de evaluación que se proponen, que además no son pruebas, sino que son series de actividades diversas en el tiempo, y que permiten a todos y todas demostrar aprendizaje, se evalúa la coherencia de esa propuesta con los criterios. Entonces se hace primero una validación en ese sentido. Esa validación la hacen paneles de profesores. En el caso nuestro lo hacían paneles de profesores junto con coordinadores pedagógicos de Cormuval. En otros países hay un moderador externo que ayuda al grupo de profesores a evaluar la calidad de los escenarios propuestos. Y una vez que se aplica el escenario, se hace un nuevo proceso, que es la calibración de juicio, donde grupos de profesores, o con un moderador externo, o con una prueba externa que se evalúa en contraste con la interpretación de los profesores, lo que se hace es ver si el juicio de los profesores al interpretar la evidencia está calibrado, y por lo tanto si es confiable, ¿sí? Entonces, hay procedimientos técnicos de validez y confiabilidad asociados a estos sistemas, y lo que nosotros hacíamos en el caso de Valparaíso era reportar luego progresión entre un primer escenario al inicio del año y un escenario de progresión más hacia fines de año.
Y con eso cumplíamos con otro acuerdo con las comunidades, que era que lo que se quería evaluar no era cuánto me acerqué al estándar nacional, sino que cuánto avancé, que teóricamente de hecho es más cercano a una idea de aprendizaje, ¿no? Entonces, hay alternativas, hay hartos contextos donde se hace de otra manera, pero creo que en Chile cuesta salir de la zona de confort de la prueba estandarizada externa. Los beneficios de este tipo de sistema es que son profesionalizantes, porque vuelven a darle valor al juicio evaluativo de los y las docentes, que son los que en realidad están viendo al estudiante cotidianamente y tienen un juicio mucho más válido que una prueba de un solo día. Tiene una orientación formativa, o sea, no hay acá nada punitivo, y por lo tanto sí cumple, a diferencia del CIMSE, sí puede cumplir el propósito de mejorar los aprendizajes en el tiempo y ayudar a las escuelas a mejorar también. Entonces tiene, y por otra parte, tiene el beneficio de dar espacio a la contextualización, a la diversidad y a los aprendizajes más profundos y significativos, digamos. O sea, acá, por ejemplo, los escenarios de evaluación eran planificar un presupuesto para un cumpleaños en tercero básico, para matemática. Entonces se trabajaba matemática yendo al supermercado, haciendo un presupuesto, yendo al almacén a consultar, comparando, sumando. Eso también con estudiantes que tenían necesidades educativas especiales, que demostraron muy buenos aprendizajes ahí. Entonces se visibilizaron esos estudiantes. Otros escenarios eran crear un boletín en lenguaje, por ejemplo, pero un boletín sobre el barrio o la comunidad donde se vivía. Otro tenía que ver con historias de los cerros de Valparaíso. Entonces los estudiantes lo pasan bien, le encuentran sentido, aprenden y no se van desvinculando de la escuela. Que el problema es que lo que está pasando con el sistema actual es que está expulsando estudiantes del sistema público y no se está haciendo cargo de eso, digamos. Entonces acá el sistema actual es, si fallaste en una escuela, fallaste. En este otro sistema hay proyectos tan diversos que la idea es apoyar trayectorias exitosas de los estudiantes dentro de una oferta muy variada, digamos. Pero para que esa oferta pueda ser variada, no puedo tener consecuencias asociadas a un estándar tan homogéneo, porque obligo a las escuelas a que lo hagan todos igual. En esta experiencia que me acabas de relatar, ¿se incorporaron algunos factores de convivencia escolar? Bueno, eso es importante porque la línea de evaluación es parte de un proyecto más macro, que es el proyecto de éxito de la trayectoria escolar, y que es el proyecto educativo de la comuna de Valparaíso, donde precisamente el centro está en favorecer la retención de los estudiantes que quieran quedarse en el sistema, y nosotros éramos la línea de evaluación de eso. Pero había toda una línea de convivencia escolar, de habilidades para la vida, como que todo el trabajo de la corporación municipal estaba en función de eso, y la idea es que nosotros a partir de la línea de evaluación solo reportáramos una parte de la información relevante para poder hacerle seguimiento a los estudiantes. Entonces ahí también se abordaban temas de convivencia escolar y no solo eso, digamos. O sea, la idea era poder hacer un seguimiento muy completo de este estudiante para tener alertas tempranas, para poder apoyar a ese estudiante y que no desertara, y que no solo que no deserte, sino que tenga una experiencia significativa, relevante y feliz en la escuela, digamos. O sea, que sea, yo creo que lo que le está pasando a muchos estudiantes con toda esta mecanización del proceso, en esta ficción como de que estamos aprendiendo, es desmotivarse, es no querer ir a la escuela, porque en el fondo ahí no hay nada que me interpele, mi mundo no está ahí. O sea, llego, me pasan una guía, tengo que contestar preguntas, y después me voy a mi mundo, que es completamente distinto a lo que estamos trabajando en aula, digamos. Entonces, de alguna manera, el riesgo es que estamos matando la motivación de los y las estudiantes, que cuando son de contextos, además de muchas desventajas socioeconómicas, hay que buscar interpelar para que sientan que la escuela es algo que les pueda aportar algo significativo. Y junto con eso darle visibilidad a sus propios saberes, porque tampoco quiero con eso señalar como que el mundo de los estudiantes en desventaja socioeconómica es como el mundo del vacío, ¿no?
Eso sería una cosa muy siglo XIX. Sino que también el sistema tiene que empezar a coger esos saberes. O sea, también hay que empezar a pensar, por ejemplo, en cómo se incorporan los saberes de las comunidades indígenas a la escuela. Pero cómo se los incorpora como saberes legítimos, perspectivas legítimas, ¿no? El contexto rural. O sea, hay un montón de saberes importantes y que deberían tener el mismo valor, pero que en el marco de esta visión más estandarizada se pierden y fracasan. De hecho, los colegios rurales están cerrando porque los municipios lo que hacen es contratar furgones, llevan a los estudiantes desde el campo hasta la ciudad, porque es mucho más económico hacer ese proceso que mantener abierta la escuela, perdiéndose todo el proceso de la pertinencia cultural y la riqueza Así es, cultural y el arraigo que existe del propio sujeto escolar con su comunidad. así Bueno, es. eso te lo comento porque yo tuve el privilegio de estudiar en escuelas rurales, Uh-huh. en la región del Biobío, y nos cerraron la escuela. Eh, O sea, o Teresa, sea, tiene la experiencia directa, digamos, del desarraigo y como con todo lo que viene ahora de fusionar escuelas, de cerrar escuelas, creo sí, yo de nuevo ahí que hay una visión súper simplista de lo que significa decirle a una comunidad que se va a desarmar. Eh, no es algo que no es, o sea, de hecho la literatura señala que no necesariamente es beneficioso hacer eso y genera experiencias más exitosas, sino que además como experiencia es súper fuerte y dañina para la comunidad, digamos. claro, y considerar, por ejemplo, que la escuela en un contexto de ruralidad no es solamente la escuela, es el centro de la comunidad, porque ahí se Así es. desarrolla la junta vecinal, es un lugar de encuentro y tiene otra visión, tiene otra carga cultural e histórica para la propia comunidad. Imagínate lo que significaría, por ejemplo, hay una escuela en el sur, por ejemplo, que es de las pocas donde una comunidad mapuche logró ser sostenedora de esa escuela. Imagínate lo que significaría fusionar esa escuela con otra y trasladarlos a otro espacio donde su cultura no sea apreciada, donde no sé, o sea, yo creo que el problema, volviendo a una pregunta anterior tuya, de la visión economicista de la educación y la visión ingenieril de la educación, primero es que no es la expertise necesaria para este ámbito. O sea, acá hay que hablar desde el lenguaje pedagógico y la economía es un ámbito de la educación, pero no es el lente para pensar la educación. Porque lo que genera esta mirada es que simplifica. Es como que piensa en input, output, lo malo saquémoslo, lo bueno dejémoslo, y lo bueno es lo que tiene un buen número. O sea, creo que es una visión simplista que además refleja un profundo desconocimiento del campo. Teresa, para cerrar esta entrevista, ¿qué palabras le podrías decir a los demás colegas que en algún minuto puedan escuchar esta entrevista? Como un mensaje de cierre, yo Claro, creo claro, que como una invitación. sí, creo por una parte expresar como mi profundo respeto y admiración por los profesores y profesoras con los que tengo el privilegio de trabajar en los últimos años en iniciativas de transformación en evaluación. Más profundo el respeto todavía en el contexto actual. Eh, Creo que he aprendido mucho trabajando con establecimientos en este contexto y creo que el mensaje tiene que ver con ver el vaso medio lleno, ¿no? Aquí está el horizonte que decíamos al inicio, ¿no? Creo que el horizonte se está dibujando. Creo que este marco tan raro del estallido social, la pandemia, nos ha sacado a tal punto de nuestra zona de confort que a la vez nos está obligando a innovar, nos está obligando a hacer las cosas de otra manera. Hoy día ya se aprobó en el Senado, ¿no?, el tema de suspensión del CIMSS y evaluación docente, lo que nos da además un contexto donde estamos menos presionados. Yo he conversado con profesores por estos días diciendo eso, o sea que efectivamente es agradable sentir que uno puede reunirse con colegas, ha salido trabajo interdisciplinario, ha habido evaluación formativa de verdad, digamos.
hay innovación, hay movida de horizonte. Entonces lo que yo creo es que frente a este momento tan complejo, creo que la esperanza es que es difícil que las cosas vuelvan a ser tal como eran, o al menos no tenemos que permitirlo, digamos. O sea, creo que el saber docente ha tenido tanta relevancia, y por eso me parecen muy fuera de contexto algunas de las observaciones de las autoridades, como no respetando, no dando valor al trabajo que han estado haciendo todos los profesores y profesoras en este marco, porque creo que ahí está surgiendo el camino. O sea, creo que yo desde un tiempo a esta parte, en lugar de ver resignación a la política externa, veo cansancio de eso e innovación. Y esa innovación está viniendo de las propias comunidades. Entonces la invitación es como a seguir en esa ruta, porque los cambios en la dimensión histórica de la educación en Chile no han venido de las élites políticas, han venido desde la presión de las propias comunidades en conjunto con la academia y los movimientos sociales, que han logrado que los gobiernos cedan, digamos, frente a ciertas demandas. Entonces yo creo que estamos en la oscuridad, como dices tú, en la sombra, pero para mí la luz al final de eso se ve cada vez más clarita, digamos, pero depende de uno mantener sus compromisos, pese a que yo sé que es súper complejo de repente lidiar con el conflicto de rol, ¿no? Y con toda la presión externa. Eso Teresa, te sería quiero como... agradecer profundamente tu tiempo, tus reflexiones, que nos hayas recibido, aunque sea virtualmente, y hayas aceptado esta entrevista para hablar, bueno, y escucharte sobre todo tus reflexiones sobre educación, que nos ayudan mucho a poder remirar lo que hacemos en la sala de clases. No, muchas gracias por la invitación. Espero que haber aportado, digamos, con algunas ideas y que con esto entre todos y todas recuperemos el sentido de la educación, del para qué estamos haciendo esto, qué sociedad queremos, qué educación y qué evaluación necesitamos para que eso funcione. El por qué y para qué educar. Uh-huh. Un Y que son abrazo, Teresa. No, dígame. preguntas importantes para el proceso que viene, ¿no? O sea, para toda la discusión constitucional, legal que viene, hay que tener eso bien clarito y participar en esas discusiones. Un abrazo, Teresa. Muchas Un gracias. abrazo, Patricio. Muchas gracias a ti.